Ya, ahí sí. Entonces, en el ejercicio 2 es muy similar en el sentido de que tenemos que calcular primero los valores de las reactancias inductivas y capacitivas. Debemos calcular, se calcula la reactancia inductiva, o sea, el XL, y nos piden calcular la impedancia de una bobina cuyo coeficiente de inducción vale 1,2 Henry y cuya resistencia óhmica es de 100 ohm, cuando por dicha bobina circula una corriente alterna cuya pulsación es de 125 ciclos por segundo o 125 Hz. Aquí lo interesante de este ejercicio es que se incorpora dentro de la misma inductancia, dentro de la misma inductancia, digo, dentro de la misma bobina, perdón, dentro de la misma bobina, se colocan los conceptos de inductancia y resistencia. Eso es lo que ocurre en una bobina real. En una bobina real, como está compuesta por un conductor, el conductor por sí mismo, por tener una longitud, por tener una sección, tiene una resistencia. Entonces, eh, está bien por eso que habla solamente de la bobina, ¿no? Entonces, vamos a calcular nosotros primero la reactancia inductiva. ¿Cómo se calcula la reactancia inductiva? Con esta formulita. XL igual 2πfL. Entonces, la reactancia inductiva, y si ustedes multiplican 2pi por la frecuencia, que es de 125 ciclos, y por la inductancia L, que vale 1,2 Henry, debiese ser de 942, esto que está aquí, 4778 ohm, debiese ser la reactancia inductiva, ¿ya? Y después dice la impedancia de la bobina, ¿no? Esa es la reactancia inductiva, pero como además hay una resistencia, entonces podemos calcular la impedancia. ¿Y cómo calculamos la impedancia? La impedancia se puede calcular fácilmente. Voy a insertar esto por aquí. La impedancia se puede calcular con calculando el Z. No, porque no era quiero, yo quería. En fin, ahí. Calculando Z. Entonces insertamos una sencilla aquí, de que hay dos formas. O sea, hay una forma muy sencilla. Z va a ser igual aquí, ya, Z va a ser igual entonces aquí a el valor de la resistencia más J. Recuerden que J es el símbolo del valor imaginario, JXL. Entonces, estructura, XL. Entonces ustedes ya tienen ahí. Entonces, como calculamos el XL lo calculamos en la primera parte, como 2πfL, y tenemos el valor de la resistencia 100 ohm. Entonces podemos calcular el Z tranquilamente, teniendo la parte real más la parte imaginaria y pasándolo a polar. Entonces aquí he hecho eso yo, le puse Z1. ¿Por qué le puse Z1? Porque hay dos cálculos que se piden hacer aquí. Vamos a dejar las ecuaciones. Hay un cálculo que es para los 125 ciclos y 100 ohm, y después pregunté qué pasa si la resistencia aumenta a 1 kilo, 1000 ohm. Entonces tienen un valor y fíjense qué pasa con el ángulo. En el primer caso, son 942,4778 el XL, o sea, en ambos casos, en 940 porque la frecuencia no cambia, en 942,5 aproximadamente ohm, y 100 ohm la parte real, y la parte imaginaria es 9 veces mayor, 9,5 veces mayor prácticamente. Entonces el ángulo es muy alto. No obedece a que el ángulo sea bastante alto. En el segundo caso, eh, la reactancia inductiva no cambia porque se mantiene en la frecuencia, no dice nada respecto a un cambio de la frecuencia, solamente
poner la alternativa de que se aumenta la resistencia a 1000 ohms. Entonces, tenemos que la parte real es 1000 y la parte imaginaria sigue siendo los 942. Fíjense que son muy similares. De hecho, el ángulo tiende a ser del orden de los 45 grados. Fíjense, si yo miro solamente los números, debiese tender a los 45 grados. Un poquito menos, ¿por qué? Porque 1000 obviamente es mayor que 942. Entonces la parte real es un poco mayor que la parte imaginaria. Luego el ángulo tiende a ser los 45, pero no es 45, menor que eso. Entonces aquí está el resultado, 1374 y el ángulo es 43,3. O sea, da cuenta entonces de lo que supusimos acá. Ese es el caso del ejercicio 2. Pero Profe, veamos, sí, diga. disculpe, para el caso de la calculadora, ¿cómo era que se podía, Lo voy a poner aquí. por favor, Lo voy a poner aquí. para sacar esos ángulos así con calculadora? Sí, claro. Aquí está bien, aquí está la calculadora. Entonces lo vamos a tener aquí la calculadora. Entonces lo primero, mode 2, modo complejo. Ahí está en complejo, entonces por lo tanto ahora sí puede funcionar. Entonces veamos el primer caso, tenemos 100, escribimos entonces 100 que es la parte real, 100 ohm, y la parte imaginaria 942.4778 y 942.4778, muy bien. Y aquí le colocamos Shift I, Shift en ENG. Y ahí aparece la I de ahí. Voy a colocar el cursor más grande, el big screen, ahí está. Ya. Y entonces si presionamos sin igual, me dice la parte real, Shift igual, me dice la parte imaginaria. 942.4778 y ahí está la letra I que dice que ese dato es imaginario. Ahora lo pasamos a polar. ¿Cómo lo pasamos a polar? Aquí, Shift más. Shift más, porque arribita del más, no puedo aumentarlo mucho, aparece el R ángulo. Entonces lo paso a polar. Entonces, y ahora le presiono sin igual, ¿no? Me dice que es de 947.768 y fracción, vamos a colocar aquí 4 decimales, fix 4 decimales, 947.7681, 947.7681, y con el shift igual otra vez me da el ángulo, 83,9 grados. 83,9. Y ahí tenemos entonces el cálculo de la impedancia en módulo y en ángulo. Y en el otro caso, 1000, colocamos los 1000 entonces, más los, dijimos que los 942 no cambiaban, 942.4778 y entonces Shift Eng es el imaginario, y lo podemos pasar inmediatamente a polar. Entonces Shift más y lo pasamos a polar. Aparece el R y el ángulo. Eso significa que lo vamos a pasar a polar, signo igual. Entonces 1374,1413, 1374,1413 y Shift igual es el ángulo, 43,3 grados. 43,3 grados. Ahí está. Vale, profe, gracias. Ok. Ya, veamos el ejercicio 3 y lo encuentro un poquito más interesante. No es que los otros no sean interesantes, pero aquí vamos a ver, ya. Dice, un circuito de corriente alterna se encuentra integrado con una resistencia 20 ohm, una bobina de 0,5 Henry de autoinducción y un condensador de 10 microfarads. Dice, se conecta a una fuente de energía de fuerza electromotriz eficaz de 220 volts y 50 ciclos, 50 Hz de frecuencia. Y me dice determinar la intensidad eficaz, la impedancia del circuito y la diferencia potencial entre los extremos de cada uno de los receptores del circuito. Entonces, no nos dicen nada específicamente, pero vamos a asumir de que están en serie. Y para que quede más claro, vamos a colocar el integrado por una resistencia. Entonces, un circuito de corriente alterna en serie se encuentra integrado, ahí estaría entonces, asumiendo que estamos en serie. Y entonces,
Lo primero que hay que calcular aquí es XL. ¿Por qué? A ver, ¿qué nos piden determinar? Nos piden determinar la intensidad. Y la intensidad eficaz nos dan el voltaje eficaz, así que lo que necesitamos calcular aquí para calcular la intensidad, recuerden que esto es ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm de corriente alterna, entonces la ley de Ohm me dice que la intensidad es, es el voltaje dividido por la impedancia. ¿Ya? Eso es la intensidad en cualquier circuito en corriente alterna, es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Entonces, es como si yo aquí escribiera que, voy a dejar esto, disculpen un segundito, esto lo voy a colocar aquí, aquí mejor. Esto usted no me obedece. Ahí. Inicio, entonces, no quiere. No quiere para nada. Aquí, ahí, y inicio, ahí. Ya, ahí sí. No voy a jugar más choco. Ya, entonces, la otra, entonces, ley de Ohm. En la ley de Ohm que nos dice, vamos a insertar entonces una ecuación. Nos dice que la corriente es igual a, entonces, a el voltaje partido por la resistencia, lo que ya sabemos, pero en este caso, como estamos hablando de corriente alterna, es el voltaje, y en este caso es eficaz. Recuerden que eficaz es RMS también, dividido por la impedancia. Y eso entonces nos va a dar la corriente eficaz o RMS, o EF, que es lo mismo. Y esto, vamos a decir que se vaya ahí. Entonces, esa es la ley de Ohm en corriente alterna, y por lo tanto lo que primero que necesitamos calcular es Z. ¿Y cómo calculamos Z? Fíjense que vamos a hacer una extensión de esta ecuación anterior, porque aquí tenemos en el ejercicio 3, dijimos, claro, tenemos una autoinducción, o sea, una L, tenemos un condensador. Entonces esto va a ser JXL, y vamos a colocar aquí, y menos, y en el diseño vamos a colocar aquí, entonces, XC. ¿Ya? ¿Por qué menos? Recuerden que lo que hacía en la reactancia inductiva era separar en 90 grados positivos la corriente y el voltaje. Cuando estábamos en un circuito serie, el voltaje ya lo adelantaba, y la reactancia capacitiva lo que hacía es separar los 90 grados negativos, por eso aparece aquí el signo menos. Entonces calculamos eso primero. Yo les voy a pedir a ustedes que calculen, fíjense, nos dicen que la bobina es de 0,5 Henry, o sea, nos están dando, fíjense, en el XL me están dando L, y la frecuencia es de 50 ciclos. Entonces les voy a pedir por favor que ustedes calculen cuánto vale el XL y cuánto vale el XC para este caso, para el ejercicio 3. A mí el XL me dio 157,08 ¿Ya? y el XC me dio 318,309. Ya, un 31 para que... yo les aconsejaría, o les sugeriría, yo ocupo 4 decimales. Ustedes en sus calculadoras, ¿cómo fijan 4 decimales? Aquí en el mode, voy a mostrar el screen, ahí. Fíjense, mode, aquí aparece una serie de cosas, voy a apretarlo varias veces. Segunda vez, tercera vez, equation, dice, grados, radianes, fix. Entonces coloquen el 1, mode fix, el 1, y le ponen fix, significa fijar decimales. Entre 0 y 9 yo uso 4. Entonces me quedan inmediatamente los 4, y la gracia es que el último decimal
está redondeado. O sea, si el quinto decimal es 5 mayor, este lo sube en 1. Y si el quinto decimal es 4 o menos, lo truncan, ¿no? Esa es la gracia que tienen esta. Entonces, así siempre voy a tener los 4 decimales. Entonces, yo me acostumbré a eso porque creo que con 4 decimales es bastante, digamos, el nivel de errores es bastante menor. Por lo tanto, las aproximaciones son bastante buenas. Eso no significa que los cálculos tengan algunos pequeños errores, pero sobre todo cuando hacemos sumas después y verificamos datos, pero es bastante buena las aproximaciones. ¿Ya? Ok, Vale. entonces 157,08 si son dos decimales y 318,31 debiese dar, ¿no es cierto?, la XF. Ok, entonces ahora, utilizando esta ecuación que pusimos aquí, R más J, XL menos XC, ustedes pueden calcular cuánto vale Z. Y fíjense que el Z la podemos escribir de dos maneras, tanto en su forma rectangular como en su forma polar, porque son iguales, son equivalentes, ¿no es cierto? Entonces, podemos calcular esa corriente usando Z tanto en su forma polar como rectangular, está lo mismo. Lo interesante aquí es que normalmente nosotros usamos los módulos. Desde ese punto de vista es mejor usar Z en términos polares, pero para estos efectos no es tan relevante eso. Entonces, calculen primero Z. ¿Cuánto debiese ser Z en polar y en rectangular, si quieren? Con los errores de aproximación y todo, 162,46 cuando lo dejé en 2. Ya. ¿Cuánto me dijiste? ¿100? 162,46. Ya, perfecto. Ok. ¿Y el ángulo? Al Ese es el tirante. módulo. ¿Ah? Sí, sí, al tiro. Ahí cambia la cosa. Eso todo. Cambia la cosa. Que lo hice con el módulo, la raíz y lo dejé al Ah, cuadrado. no, pero estás ocupando una calculadora con números complejos, ¿no? No, ahora mismo la voy a ocupar. Mm. No, acostúmbrate a usar una calculadora con números complejos, es mucho más rápido, más fácil. ¿Qué? ¿Cuánto podría llegar a ser el ángulo aproximadamente? ¿O qué tan grande puede ser el ángulo? Eh, ¿90 o no? Por tirar. Está alto, ¿no es cierto? 90 es posible porque 90 sería solamente XL. Ah, pero fíjense lo que tienen ustedes, lo voy a escribir aquí. Usted tiene una resistencia de 20, voy a escribir aquí 20, ¿no es cierto? Más el XL
Les dio 157, me dijeron, 157,08. Eso fue lo que me dijeron. Y el XC me dijeron que había sido 318,31, una cosa así. Esto, por lo tanto, Z es 20 menos J, porque el valor de reactancia capacitiva es mucho mayor que la reactancia inductiva. Entonces sale negativo, menos J, 161, según mis cálculos, coma, es que esto es 23, no, sí, 8, sí, 161,23. Y esto es ohm. Voy a escribir aquí mejor para no buscar ohms. Esos son ohm. Entonces, si yo miro eso, el módulo tiene que parecerse a los 161, un poquito mayor que 161 porque la parte real aporta con bien poco. Y el ángulo es bastante alto porque 161 es mucho mayor que 20. Y el ángulo es negativo más encima. Eso van diciendo esos números. Entonces, si ahora le metemos cálculo, entonces colocamos nuestra calculadora, le decimos 20, 82,98, si no me equivoco. ya, 82,9, casi 83 grados. Perfecto. Sí. 20 menos 161,23, ¿no es cierto? Y este es imaginario. Ahí está el imaginario y lo pasamos al tiro polar. Ahí le decimos polar y me da 162,4657. Se fijan que habíamos hablado de una impedancia bastante alta, muy cercana, o sea, mayor que 161, un poquito mayor, estamos bien, ese cálculo corresponde. Entonces vamos a decir 162,4657 para estos efectos. Y el ángulo 82,93. Menos 82,93. Entonces aquí sería menos 82,93 grados. Ese es el ángulo. Y el ángulo, entonces le colocamos siempre de esta manera. Sí, mira, aquí. Le pongo ahí un solo llave. Entonces tengo módulo y ángulo. Y esto dijimos que era ohm. Ahí estamos entonces. Se fijan, ya los números nos están diciendo varias cositas. Después que dice, entonces ahí tenemos la impedancia, el módulo y el ángulo de la impedancia. Y lo que nos pedían entonces es la intensidad eficaz. Nos daban el voltaje, porque fuerza electromotriz es el voltaje, ¿ya? Eficaz de 220 volts, así que eso ya lo tenemos, y aplicamos esta ecuacióncita que teníamos aquí. Entonces, corriente RMS o eficaz, el voltaje eficaz dividido por la impedancia. ¿Cuál impedancia? Esta que tenemos aquí, ¿no? Entre paréntesis, la impedancia no tiene valores eficaz ni máximo, la impedancia es ese número y no hay otro. Aquí no hay raíz de 2 de por medio en la impedancia. Solamente en las corrientes, las que son funciones sinusoidales, corriente y voltaje. Ahí tenemos valores eficaces. Cuidado con eso, porque a veces uno dice, no, ¿cuál es la impedancia eficaz? Y más de alguien empieza a calcular impedancia eficaz, y eso no existe. Ya, entonces nos piden la intensidad, y la intensidad entonces esto. Entonces van a ser los 220 volts dividido por los 162,4657. Usemos solamente el módulo, porque nos interesa calcular el módulo de la corriente. Entonces, vamos a hacer la división
dividido por 162,4657. Eso debiese ser. Profe, pero ¿qué pasaría si nos piden también el ángulo de la corriente? O sea, ¿tendríamos que usar el mismo que Z? ¿Que Claro, conseguimos? claro, el inverso. Mm, Ah, el inverso Claro, de porque Z. fíjate que el voltaje dividido por Z. Entonces es el mismo ángulo, pero con signo positivo. Ah, ya, claro. Que dividido por, entonces siempre los ángulos que están, cuando yo estoy dividiendo ángulos, el ángulo del numerador menos el ángulo del denominador. Y como en este caso no me dicen el ángulo del numerador de la voltaje, asumo cero. Claro. Cero menos 82,93. Entonces van a ser positivos, los 82,93 van a ser positivos. Vale, gracias. Y eso tiene sentido, fíjense que tiene sentido porque quien hace el ángulo es la impedancia. Y la impedancia es el que genera el ángulo entre el voltaje y la corriente. ¿Se fijan? Eso es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo. Que quien genera el ángulo de separación, digamos así, entre el voltaje y la corriente es la impedancia. Entonces, si el voltaje tiene 0 grados, la corriente debe tener los 82,93. ¿Para qué? Para que el ángulo relativo entre los dos sea ese. Si no, no podría ser ese el ángulo de separación entre ellos. Ya, entonces los 220, vamos haciendo aquí, los 220 lo dividimos por los 162,4657. Y si alguien quisiese ser más quisquilloso y pusiese aquí todo el número complejo, lo puede hacer y le va a aparecer que este ángulo es positivo. Eso es todo lo que va a aparecer. Entonces resulta ser que la corriente es de 1.3541. 1.3541 y estos son amperes. Entonces esa es la primera respuesta, la intensidad eficaz. Después me piden la impedancia del circuito. ¿Cómo calculamos la impedancia del circuito? Pero esa no está ya calculada. Claro, está calculada. Es 20 menos J 161,23 o lo que es lo mismo 162,4657 ángulo menos 82,93 grados J. Ya está calculada Nos saltamos la C. y nos saltamos a la C, claro. En rigor partimos por la B, porque si no, no podíamos saber cuánto valía la A. Sí. Claro. Ahora dice la diferencia potencial entre los extremos de cada uno de los receptores del circuito. Dice. Bueno, ¿cuáles son los receptores del circuito? R, L y C. Esos son los receptores del circuito. Entonces es como si tuviésemos un circuito serie, una resistencia, una bobina y un condensador. Y lo único que nos están pidiendo aquí con palabras un poquito más complejas, nomás, más complicadas, la diferencia de potencial, eso es el voltaje. Entre los extremos de cada uno de los receptores de circuito, en los extremos de cada uno de los componentes del circuito, o sea, de R, de L y de C. Entonces vamos a tener B sub R, voy a hacer así para no colocar, es I por R, lo que ya hemos visto antes. Ahí calculo B sub R. ¿Cuál es la corriente? Bueno, 1,3541. ¿Y cuánto vale R? 20 ohms. Y eso va a ser el B sub R.
Después vamos a tener el B sub L, que sería el I por XL. La corriente sigue siendo la misma, 1,3541. Y el XL lo habían calculado ustedes, yo no tenía nada, 150, ahí está anotado, 157,08. Voy a usar dos decimales para todo. Ahí se puede calcular. Y el B sub C, que sería el último elemento, sería I por XC. Entonces la corriente sigue siendo la misma, 1,3541. Y ahora multiplicamos por los 318,31. Tener entonces los tres voltajes. Entonces este, aquí, su índice, para que sea B sub L, y este para que sea B sub C. Este también. Y ahí podemos tener los valores. Y ahí tenemos lo que nos piden. Podemos verificar si realmente ese voltaje entre la resistencia y la bobina del condensador corresponden eh, al voltaje total, ¿no es cierto? ¿Y cómo podríamos hacer eso? Verificar que están bien calculados esos voltajes. Eso lo verificamos fácilmente porque recuerden que B sub R es real, B sub L es imaginario positivo, B sub C imaginario negativo. Entonces, ¿cuánto vale el voltaje y la resistencia? ¿Lo calcularon? En la resistencia 27.082. 27,082. Ya. Y estos son volts. Sí, Ya. Y la bobina, 212.702. 212,702 volts. Ya. Y en el condensador, 431.0234. volts. Ya. Ok. Entonces, fíjense que tenemos esos valores. Y uno dice, chuta, resulta que el voltaje inicial del circuito serie es de 220 volts. Y fíjense lo que pasa, en la bobina hay más de 220, no, perdón, menos de 220, 212, son apenas 8 volts de diferencia, pero en el condensador es 430. ¿Estará bien? Hay que comprobarlo. Claro, efectivamente hay que comprobarlo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, lo que yo les decía recién. Tenemos ahí B sub R, que es real, B sub L, que es imaginario positivo, B sub C, que es imaginario negativo. Entonces aplicamos Pitágoras o simplemente pasamos que es lo mismo, ¿cierto? Que es calcular el voltaje ahora en términos rectangulares, polares, porque lo tenemos rectangular ahí, ¿cierto? El voltaje total va a ser B sub R más B sub L más B sub C, pero esto es en términos no numéricos, estos son fasores, no es cualquier suma esta, esta es una suma de fasores. Con otras palabras, con la flechita arriba cada uno.
Y esos fasores los podemos sumar en términos entonces de números complejos. Qué bonito. Entonces, este B total, en otras palabras, va a ser los 27,082 más J, que es el resto que viene es imaginario, de 212,702, que sería el peso L, menos los 431,0234, que sería el voltaje en el condensador. Y por lo tanto, este voltaje total, si metemos esto a la calculadora, entonces tenemos aquí, vamos, el dato a la calculadora, 27, 27 punto, 27 punto, 082 dijimos, 082 más, me quiero colocar un paréntesis, los 212,702 menos los 431,0234 y este es imaginario. ¿Qué resultado debiese obtener? Deberíamos de obtener los 200. Ah, no, los 220, ¿no? Ese es el eficaz, pero deberíamos tener el máximo. A ver, veamos, preguntémosle a la calculadora qué valor debiésemos tener. Oh, 219,9947, o sea, los 220. ¿Está bien esto o no? ¿Y qué ángulo podrá tener este voltaje? ¿Tendrá ángulo o no tendrá ángulo? ¿Qué les parece esto? Fíjense, chip, menos 82,93 grados. Me parece conocido ese ángulo. parece chiste, bro. ¿Estará bien todo esto? Eh, no sé, teniendo tantos datos coincidentes. Ya, hagamos un pequeño análisis. No solamente los números, ya, sino que hay que entender lo que estamos haciendo. En primer lugar tenemos un circuito serie, ya, con una resistencia y un bobino condensador. Y dijimos que teníamos entonces una reactancia inductiva que es 157 y una reactancia capacitiva que era 318 y fracción. Ya, ok, esos datos. Y eso me da que aparece una impedancia de 162 con un ángulo negativo, casi los 83 grados, bastante grande. Hasta ahí ningún problema porque eso es perfectamente posible. ¿Ya? Y de hecho los números no están indicando que eso es así. Entonces después nosotros calculamos la corriente y lo único que hemos calculado aquí es el módulo de la corriente. ¿Se fijan? No calculamos el ángulo. No calculamos el ángulo. Calculamos exclusivamente el módulo. Entonces, nosotros tomamos ese módulo y dijimos, vamos a ver, no tengo un circuito, a ver si tengo otro circuito serie de los tres elementos, no, está en el paralelo. No, el único que podría servir es este, en donde aquí me falta la capacitancia. Asumamos que aquí está la capacitancia para no meternos con tanto lío. A ver si puedo colocar aquí bonito, insertamos un bonito para... Vamos a asumir que aquí está la capacitancia. Ahí está nuestra capacitancia. Entonces tendríamos la resistencia, la inductancia y la capacitancia. Y la fuente. Entonces, esta fuente es de los 220 volts. Estamos en el ejercicio de arriba, ¿no es cierto? Entonces, esta fuente es de 220 volts. Eso es lo que nos dice.
no nos dicen nada más, y entonces nosotros calculamos la impedancia, calculamos la corriente, y como un circuito serie, la corriente es la misma para los tres elementos, y por esa razón entonces calculamos los voltajes asumiendo el mismo valor de corriente. 1.35, 1.35, 1.35. ¿Por qué? Porque el circuito está en serie. Entonces dijimos la 1.35 por los 20, recordemos que este circuito no corresponde, ¿no es cierto? Así que los valores, nos olvidamos de estos valores que están ahí anotados. Si por los 20 encontramos un voltaje aquí, encontramos un voltaje aquí en la bobina, encontramos un voltaje aquí en el condensador. Y eso es correcto. Entonces, pero fíjense que aquí al asumir solamente el valor de la corriente como módulo, estamos asumiendo que la corriente tiene tiene un ángulo de 0 grados. Eso estamos asumiendo. ¿Ok? Y entonces, después decimos nosotros, con esa corriente hemos calculado entonces, cada uno de los voltajes, ¿ya? Y después dijimos, comprobamos si estos voltajes son verdaderos, ¿ya? Y dijimos, si sumamos estos tres voltajes, sumados en el sentido de que estamos sumando fasores. Entonces, para sumar fasores los pasamos a complejo o bien usamos Pitágoras, como ustedes quieran. Y resultó ser que nos salió un voltaje y de 219.9947. Bueno, este error de los 47 para acá, para adelante, es por efecto de los decimales que hemos perdido, ¿no es cierto? 220 volts, por lo tanto está bien. 220 volts debiese coincidir con los 220 de la entrada. Y el ángulo me dice que es menos 83 grados. Y eso está bien también. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo que la corriente tiene 0 grados. Entonces, la diferencia entre la corriente y el voltaje tiene que ser los 83 grados, los 82,93 grados. Así que está bien. Hay otra forma de hacerlo bastante más exacto, es que es aquí en las corrientes, aquí al calcular los voltajes, calcularlos con módulo y ángulo. O sea, tomo esto los 220 y lo podríamos hacer inmediatamente. Lo divido por los 162, pero con el ángulo. Por lo tanto, esto 1.3541, perdón, tendrían que ser aquí con un ángulo de 82 positivo, ¿no es cierto? 82,93 grados. Eso tendría que ser positivo. Y vamos a colocar aquí, para que se note que es un ángulo. Entonces, si ustedes hacen el cálculo ahora con el ángulo y después suman los ángulos, debiese ser los 220 ángulos cero. ¿Será así? ¿O este profesor mentiroso les estará mintiendo? Comprobémoslo. Comprobemos. ¿Ya? Entonces, en vez de usar solamente el módulo, ocupen el módulo y el ángulo. Entonces, aquí tendríamos el ángulo. Voy a poner 82,9 nomás para no escribir tanto aquí. Y este va a aparecer aquí los 82,9. Hay que ver lo que dice. 82,9. Esto es subrayado, que se vea como algo. Eso.
Fíjense que aquí va a pasar algo interesante. Fíjense antes que siguen calculando. ¿Qué es esos 157,08 y esos 318,31? ¿Qué son? Porque XL y XC. XL y XC. Perfecto, XL y XC. Pero además, ¿qué otra característica más tienen tanto el XL como el XC? Son las... ¿cómo se le dice? La Reactancia, inductancia en esos puntos. correcto, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Esa, lactancia. Ya, perfecto. Pero además, ¿qué otra característica tienen estas reactancias? Fíjense lo que está aquí. Aquí les voy a marcar ahí en amarillo. ¿Qué características tienen? ¿Qué otras características tienen ahí? Ambos pertenecen al imaginario. Exactamente. Y fíjense que el 157 o el XL es J positivo y el XC es J negativo. Pero fíjense que estamos usando aquí. Solamente el número. ¿Se fijan? Entonces, para que esto lo escriba yo en términos completos, tal cual como debe ser, a los 157,08, este debe tener un ángulo de 90 grados. ¿No es cierto? Porque eso representa el J. Ahí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y el 318 menos 90 grados, porque eso representa el J. ¿De acuerdo? Porque si estoy usando la corriente con su ángulo, entonces para poder calcular bien, tendría que calcular el módulo, el XL y el XC con su ángulo. Voy a buscar la calculadora. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a meter estos números a la calculadora. Aquí. Y lo vamos a jugar entonces. Vamos a escribir aquí los 1.3541 con su ángulo. Entonces el ángulo es shift con este paréntesis que está aquí en la primera columna y 82,9, porque fíjense que el ángulo de la corriente es positivo. Entonces 82,93, vamos a volver al 83,93, y eso lo multiplicamos entonces por los 157,08, y el ángulo que estamos ocupando aquí es, no, es ángulo, ahí sí, ángulo de 90 grados. 90. Ahí estoy haciendo el producto entonces la calculadora y me dice que tiene menos 211 real y que el imaginario es 26,1798. Entonces, como no quiero eso, yo quiero el polar, lo paso a polar y me dice que es 212,7020, 212,7020, oh, qué suerte, calculó lo mismo, y el ángulo 172,93. Ya, coloquemos esos 172,93. Entonces, 172,93 grados. Eso es lo que me dice que es el ángulo de el voltaje en la bobina. Ya, 172,93. Es un ángulo en el segundo cuadrante. Bien, veamos qué va a pasar aquí con B sub C.
Entonces, coloquemos el B sub C en lo mismo. Ay, para esto, pero lo pasamos a polar, así que no podemos utilizar entonces. No puedo utilizar el valor anterior, entonces volvemos a colocar 1.3541 y el pero, 1.3541 con un ángulo de 82,9, 82,93 para darle un poquito más de precisión en este caso, y este lo multiplicamos entonces por los 318,31 y con su ángulo de menos 90 grados. Y me dice que es 427 con un imaginario de menos 53. Por lo tanto, si lo pasamos a polar, 431,0236, justito aquí, 36 aquí, y el ángulo es de menos 7 grados. Entonces, menos 7,1 grados. Lo entiendo, 7,1 volt. Y ese es el voltaje ese es el voltaje en el condensador. Entonces, eso es ángulo. Cero coma siete, no, 0,7. Fíjense lo siguiente. ¿Cómo es este ángulo 172,93 y este ángulo menos 7,07? Hagamos lo siguiente, el siguiente experimento. ¿Qué pasa si yo a los 172,93 le resto 180 grados? Menos 7,07. Interesante, ¿eh? ¿Qué me indica eso? ¿Son iguales? Son iguales signo contrario. Exactamente, son de signo contrario. Perfecto. Son de signo contrario. No sé si tengo algún chat de lo que me está llegando aquí. Ya. O sea, en otras palabras, como son fasores, este fasor va en una dirección y este otro va exactamente en la dirección contraria. Eso es lo que me están indicando esos dos valores. Resulta interesante, ¿no es cierto? Porque fíjense que nosotros habíamos dicho que el voltaje en la bobina era 90 grados y el voltaje en el condensador era menos 90. O sea, iban en sentido contrario. Pero eso cuando la corriente la dejábamos en el eje real. Pero ahora la corriente no está en el eje real, la corriente está aquí en los 82,9 grados, casi los 90. Y si a 82,93 le restamos 90, ¿qué ángulo me va a dar? 7,07 grados. Vamos a ir haciendo un monito. Vamos a hacer un monito, lo vamos a hacer aquí con esto. Para que vean de que lo que hemos estado viendo funciona por todos lados. Aquí. Entonces, esto lo vamos a correr un poco más acá. Aquí porque necesito tener los datos. Ahí, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Entonces vamos a insertar aquí una ilustración. Entonces vamos a elegir los ejes. Pongamos este eje y voy a elegir inserto entonces una ilustración, otro eje, que es lo que habíamos estado haciendo en clase. Ahí. Ya, sumamos que esos están perfectamente rectangulares, perpendiculares entre ellos. Entonces, fíjense que lo que nosotros hacíamos era que decíamos, coloco la corriente en el eje X y digo,
fíjense lo otro antes de comentarle lo que le estaba comentando. Fíjense, la corriente 82,93. El voltaje y la resistencia 82,93. ¿Se fijan? O sea, aquí lo que pasó, en este caso, es que, y voy a colocar aquí, insertar, entonces, una ilustración. Entonces, voy a asumir de que ese son mis 82,93, por ahí más o menos. Esa es mi corriente. Esta es mi corriente. Entonces, para esto, lo que colocamos la corriente en rojo y la vamos a colocar más gruesecita para que se note mejor. Ahí. Ya. Entonces, entre este eje X cualquiera y este fasor en rojo, tenemos aquí 83 grados. Está un poquito más grande, no son tan exactamente los 83 grados, pero no importa, está perfecto. Entonces, fíjense lo que nosotros siempre dijimos. Cuando yo tengo una corriente en un circuito serio, que estamos hablando, entonces cuando yo tengo una corriente cualquiera aquí que está circulando por mi circuito serie, cuando esta corriente pasa por la resistencia, genera un voltaje en la resistencia. Y ese voltaje va en fase con la resistencia, ¿no es cierto? Eso es lo que dijimos. Y fíjense, si la corriente tiene 82,9 grados, el voltaje de la resistencia también tiene 82,9 grados. ¿Por qué? Porque quien genera el grado es en la corriente, ya que la resistencia es un número, ¿no? Entonces aquí vamos a tener, y vamos a insertar aquí, entonces, otra ilustración que es un monito, de nuevo, que lo voy a poner aquí encima, ahí, y a este lo voy a colocar en azul, porque para darnos cuenta de que ahí, que esa es, y vamos a colocar ahí. ¿Sí? Ya. Voy a subirlo un poquito más, para hacerlo más grande. Entonces aquí tengo corriente en rojo y mi voltaje que debiese ir en fase entonces con esta corriente. Ahí debería ir encima. Ahí está. Después me dice que el voltaje en la bobina, el concepto que yo les había mencionado es que el voltaje en la bobina siempre va a estar a 90 grados respecto de la corriente. Entonces, si este es mi voltaje, si esta es mi corriente, la que está en rojo, entonces cuando pasó la corriente por la bobina generó un voltaje. Fíjense que en este caso un voltaje bastante más alto. Voy a tratar de hacerlo medianamente a escala, si es que puedo. Entonces tengo aquí 90 grados respecto de esta fasor en rojo. Por lo tanto, respecto de este eje, son 7 grados un poquito para atrás. Entonces voy a tener por aquí y me va a tocar, ya, echámoslo por ahí más o menos, porque es bastante más grande. Ahí podríamos tener entonces el otro va a ser mucho más grande todavía. Lo que quiero es esto. Un grosor 3 puntos. Ahí. Este es voltaje en la bobina. Voltaje en la resistencia, voltaje en la bobina. Fíjense que este era del orden de los 30, 27, estos son 200. Y el voltaje del condensador dijimos que era 90 grados negativo respecto de este voltaje. Pero como estamos midiendo respecto de estos ejes, entonces esto es lo mismo que si yo tomo este fasor y lo tiro en contra de acá, ¿no es cierto? Pero bastante más grande. No sé si me va a alcanzar a dar el dibujo. Chequémoslo más en dibujo. Pues son 400. Algo así. Asuman de que está el doble. ¿Ya? Entonces fíjense que ya vimos que este voltaje en la bobina y este voltaje en el condensador están en contraposición. Uno es positivo y el otro es negativo. Por lo tanto, si yo mido sobre este eje primero,
aquí que lo voy a colocar. ¿No? No, no, eso es lo que tenía que hacer. No lo en amarillo, no, en este color. En ese color. Entonces fíjense que aquí yo tengo los 7 grados. Y efectivamente, por eso que me dice que el B sub C vale 400 y tanto, ángulo de menos 7, porque estamos midiendo respecto de este eje que yo acabo de colocar aquí en este color medio raro. ¿Ya? De ese eje grueso. No sé si se ve bien ahí o no. ¿Ya? Entonces, aquí tengo 7 grados, y aquí también tengo 7 grados, debiese tener ahí 7 grados, y aquí también debiese tener 7 grados. ¿Se fijan? Entonces, ahora, si yo sumo estos tres fasores, esos tres fasores, debiésemos obtener entonces los 220. Veamos si tenemos los 220 sumando los tres fasores. Para eso, entonces, vamos a tomar la calculadora y vamos a colocar estos valores con sus respectivos ángulos. Ustedes háganlo, por favor, en su casa. Entonces, primero tengo que encenderla. 27.082, pero con su ángulo, con el ángulo 82,9. 82.9 más, entonces vamos a colocar el paréntesis porque lo que viene es imaginario. No necesito colocar paréntesis ni nada porque tengo los ángulos. Más 212.702 y el ángulo este es de 172.93 y más los 431.0236, ángulo de menos 7.07, igual 220 en la parte real y 0 en la parte imaginaria. Perfecto. Entonces lo pasamos a polar y me dice 220 y el ángulo es prácticamente 0. Entonces, si yo hago la suma fasorial de esto, entonces voy a tener aquí, insertar una ilustración más. Voy a tener los 220 volts, supongamos justamente ahí. Esos son los 220 si es que está en escala con respecto de los otros valores, ¿no es cierto? Y para ello le vamos a colocar un grosor de 3 puntos y un color, un color azul. Y este sería el voltaje. Si nosotros hiciéramos toda esta escala, perfectamente deberíamos tener en una suma de los fasores aquí, ¿no? Me llego aquí a los 220. Entonces, esta suma aquí abajo, si yo hago la suma, me olvido del J porque tengo los ángulos. Entonces tengo los 27.082, ángulo de 82,9, 82,93 grados, más los 212 con su ángulo de 172,93 grados, y más aquí, no necesito el signo menos, porque el signo menos va a estar en el ángulo. Entonces voy a tener el ángulo de menos 7.07 grados. Y resulta que es 220, ángulo de 0 grados. Dejémoslo ahí. Maravilloso, ¿no es cierto? Y esos son volts. Perfecto, preciso. O sea, claramente coincide el hecho de lo que hemos conversado en clase, de que da lo mismo que si esta corriente yo la pongo en su ángulo, porque aquí la corriente tiene un ángulo, si fija, su ángulo de fase inicial son los 82,93 grados. Entonces da lo mismo que lo ponga ahí o no, que lo ponga a los 82 o lo ponga en este eje, o sea, es como si yo tomara este fasor, a ver si lo puedo hacer, este fasor,
este fasor y este, los tomo los tres y los puedo dar vuelta, ¿no? Los podré girar. No, no sé cómo. Pensé que podía girarlo así. No quiero girarlos todos juntos, pero no me da. Ajá, me falló la tecnología. Entonces, si yo tomo todo esto y lo giro y dejo la corriente en el eje X, fíjense que este ángulo que está aquí entre el voltaje y la corriente son los 82,93 grados, claramente. Entonces, si yo dejo la corriente aquí, voy a tener que el voltaje va a estar atrasado respecto de la corriente, obviamente, los 82,93 grados. Entonces, da lo mismo que yo ocupe el valor de el ángulo o no. ¿Ya? Si yo no ocupo el valor del ángulo, de la corriente me refiero, y lo dejo en cero, entonces el voltaje va a tomar el ángulo de separación. ¿Ya? Si yo ocupo el ángulo de la corriente, entonces el voltaje va a volver a los 0 grados porque estoy midiendo respecto a eso. Dice, porque dice mi dibujo no llegó. Ah, perdón, esta es otra cosa. Parece. Sí, no, eso es otra cosa. Ya. Profe, si Diga, uno quisiera buscar la magnitud del voltaje total, tendría que también tan solo sacar Pitágoras, pero sí, claro. sí, intento sacarlo por Pitágoras y me da otra cosa. No A sé ver, por qué. pero acuérdate, es 27082 más 212,7 que es J menos 431,02 J y debiese dar 220. Ya, lo tengo que dejar igual como imaginario en Pitágoras. Claro, claro, porque el B sub L y el B sub C van a ser imaginarios. Ahí está mi error entonces. Gracias. Claro, si tú tomas, y por eso es que en la gráfica esta, fíjate que si ponemos esta corriente en el eje cero, aquí, este voltaje, que es el voltaje de la resistencia, se va a ir junto con la corriente, se va a girar junto con la corriente, ¿no es cierto? Y este voltaje, que es el voltaje de la bobina y el voltaje del condensador, también van a girar en 90, van a mantener los 90 grados respecto a la corriente. No sé si me explico con eso. O sea, es como si yo tomo este voltaje y Sí, lo traslado aquí, ¿no es cierto? Y este lo tengo que trasladar aquí, ¿ya? Y este lo tendría que trasladar aquí entonces. Ahí y ahí. Entonces, y el voltaje debiese estar aquí en los 82. Todo debe girar ahí. Fíjense, aquí tendría que tener los menos 83 grados. Una cosa por ahí. ¿Ya? ¿Qué hice ahí? Bueno, es como si tomase todos los fasores y los girara en hasta llegar a cero. Entonces, para poder sumarlos en términos rectangulares, en términos de módulo, tendría que tomar el valor real, los 27082 como si fuese ángulo cero, los 212 como si fuese imaginario puro, positivo, y los 431 como si fuese imaginario puro, negativo. Los 212 serían estas acá arriba, y los 431 serían este valor de aquí abajo. Y entonces te va a dar esta magnitud, 220. ¿Ya? Resultó interesante haber hecho esto con este circuito tan sencillo. Dudas, consultas, comentarios.
Aprovechemos bien el ejercicio. Estamos, estamos en el ejercicio 3. Ahí. De hecho, indirectamente comprobamos otra cosa, ¿no? ¿Qué cosa, profe? Comprobamos que se cumple Pitágoras, perdón, Pitágoras, no. No, no, perdón. Comprobamos que se cumple Kirchhoff de voltaje. Ah, claro, sí, sí, sí. Es decir, que la suma de los voltajes en el circuito es igual al voltaje de la fuente. O en otras palabras, que la suma de todo es igual a cero. Ujú. ¿Se fijan? Entonces está comprobado esa parte también. Y ahora con la corrección que me hizo, igual me dio. Claro, No, sí tiene que ser así. sí, toda la razón. Si aparece en un mensaje aquí algo del viejito Pascuero, no lo tomen en cuenta porque estoy conectado con otra red de Teams y ahí están haciendo otra actividad que no corresponde a esto. Eh, ¿Alguna otra consulta? ¿Les queda claro? Por mi parte, sí, claro. Ya. Mire, el ejercicio 4 es muy similar. Vamos a borrar esto porque esto no es que- eso. Es muy similar porque en el circuito de la figura, dice, el circuito de la figura se alimenta con una fuente de 311 punto seno 314,155 T volts, y dice calcular la impedancia del circuito, dibujar el diagrama RX. Bueno, lo mismo que hemos estado haciendo. La impedancia ya saben cómo calcularlo, y dibujar el diagrama RX es este diagrama, es este, pero en vez de voltaje, dibujan resistencia en el eje real, la reactancia en el eje. Perdón, esto no hay que ver, estaba escuchando música. Entonces, eh, la resistencia en el eje real, la reactancia en el eje imaginario. ¿Ya? Reactancia inductiva, positivo en el imaginario positivo, reactancia capacitiva en el imaginario negativo. Pero en este caso solamente reactancia inductiva. Ese es el diagrama RX. Calcular la corriente eficaz, total eficaz, ya la sabemos, con los 311, pero aquí hay que tener cuidado, porque estos 311 que aparecen aquí son los voltajes máximos. Y aquí me piden la corriente eficaz. Entonces 311 dividido por raíz de 2 y todo eso dividido por la impedancia. Ahí tengo recién la corriente eficaz. Voltaje, la resistencia, la bobina y en el total, eso eh, si usan los valores eficaces con la corriente eficaz, entonces va a ser corriente eficaz por la resistencia, corriente eficaz por la XL, y debiese esa suma ser el voltaje total eficaz, cuidado con el valor, y dibujar el diagrama fasorial de los fasores, esto que ya tenemos aquí. Y hasta ahí nomás podemos hacer hasta ahora, porque este tema del factor de potencia, el triángulo de potencia, y esto no lo hemos visto todavía. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que eso queda pendiente. Eso se puede hacer. En el circuito mixto de la figura, calcular Z también se puede hacer. La parte A, porque la B, obtener el triángulo de potencia, no lo sabemos, corregir el factor de potencia, no todavía. Calcular Z, módulo de ángulo del circuito total, visto desde la fuente y la calidad de adelanto o atraso del voltaje. Esto se puede hacer. ¿Cómo se hace aquí? ¿Cuál es la diferencia respecto a lo que hemos estado haciendo ahí? Que aquí tenemos tres impedancias, entonces tenemos un conjunto resistencia, inductancia aquí, resistencia, capacitancia, resistencia, inductancia. Por lo tanto, esto es una impedancia, llámenlo un Z1, esta es otra impedancia, un Z2, y una tercera impedancia, un Z3, que estaría entonces, que estarían en paralelo. ¿Se fijan? Estas tres están en paralelo. Esta y esta. Y esos tres en paralelo están en serie con esta. Y eso es lo que vería esta fuente. ¿Se fijan? Y por lo tanto, yo podría calcular entonces eh, esa impedancia. Entonces, primero tengo que calcular el paralelo de estas tres.
Y para usar el paralelo de estos tres, la fórmula ustedes ya la conocen. Pueden ir haciendo paralelo de a dos, o bien lo que podemos hacer es que vamos a colocar aquí, vamos a introducir una ecuacióncita. Entonces el z total, aquí, entonces la única diferencia es que ahora está con números complejos. Z total va a ser igual entonces a, ahí, salida de la forma. Entonces diseño, entonces estructuras, esta. Entonces voy a tener 1 dividido por, aquí voy a tener Z1, perdón, 1 dividido por, y aquí tengo diseño S, aquí, más, esto tiene 1 dividido por Z1, 1 dividido por Z2, más, ahí. Entonces vamos a tener aquí 1 dividido por Z2 más 1 Z3 y esto tiene que ser 1 dividido por Z1. Ese es Z total más, y todo esto más esta resistencia que era de 2 ohms. ¿Qué me está llegando esos mensajes que no estoy conectado? Ahí. Y estos 2 es porque esta resistencia es de 2. Entonces, este sería el Z1, el del medio Z2 y el de la derecha Z3. Y de esa manera entonces podemos calcular la impedancia total. Donde Z1, Z2 y Z3 ahora son números complejos. Cuidado con eso. ¿Ya? Ese es el único cuidado que hay que tener. Y es lo que podríamos hacer aquí en este caso. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué habría que hacer en ese ejercicio? Entonces, aquí pueden, por ejemplo, perfectamente colocar 10 más J19 en su calculador en vez de Z1. Pueden calcular 14 menos J18 en Z2, 12 más J22 en Z3. La calculadora hace todo sin ningún problema. Ese es el ejercicio 5. Sí, no hay problema. Ya. Está bien. Considere el circuito, un circuito RLC serie, lo mismo, calcule los valores de Z, lo que hemos hecho en clase, considerando ahí que están los valores, el voltaje y el ohmega, está todo. ¿Qué sucede con los valores si se cambia el voltaje? Ahí cambiaron 424,264, están los mismos valores, cambió aquí el ohmega. Ah, y aquí calcular eso no lo hemos hecho, calcular la frecuencia de resonancia. Determinar el No, valor del eso. condensador. Eso lo podemos hacer porque en el caso anterior tenemos los valores, podemos calcular resonancia. Después el ejercicio 7, un circuito. Fíjense que en estos ejercicios el determinar el valor del condensador para corregir el factor de potencia, eso todavía no lo pueden hacer porque no lo hemos visto en clase. Después dice rehacer el ejercicio conectando los elementos pasivos en paralelo. Esa parte se puede hacer hasta la letra C. ¿Ya? En el ejercicio 7, un circuito de RLC paralelo.
también se puede calcular el desfase angular BI. ¿Y cómo podemos saber cuál es el desfase angular? Aquí, sin más, el desfase angular se obtiene del ángulo de la impedancia. De ahí se obtiene el desfase angular. Ya. El factor de potencia y el diagrama fasorial todavía no conocemos, no sabemos lo que es el factor de potencia. Así que ese lo podemos dejar, pero es muy fácil de verlo. En la condición de trazo de adelanto del voltaje también es fácil de verlo con el ángulo de la impedancia. Si el ángulo es positivo, entonces el voltaje adelanta la corriente, porque el circuito es más inductivo. Eso no es muy difícil de hacer. Y el circuito RLC serie compuesto por... Ah, y aquí, mira, determinar numérica facilmente si se cumple o no la segunda ley de Kirchhoff. Eso lo acabamos de hacer aquí. Es esto mismo. Obtener phi, eso se puede. Y el factor de potencia todavía no. Bueno, el factor de potencia es el coseno del ángulo de la impedancia, así que eso no. Determinar qué tipo de circuito es, inductivo o capacitivo, también lo pueden determinar. Y determinar el triángulo de potencia, eso no todavía. La última, el ejercicio 8 se puede hacer hasta la letra C. En el 7 la A, en el 6 hasta la D, no, hasta la C, perdón. Así que pueden avanzar hasta en esto. Veamos en este caso, en el ejercicio que estábamos haciendo, que era el ejercicio número 3, calculemos entonces la resonancia, la frecuencia de resonancia. ¿Cómo conocemos la frecuencia de resonancia? Fíjense que la frecuencia de resonancia, voy a insertar aquí entonces una ecuacióncita. La frecuencia de resonancia, dijimos que era F0, dijimos que era F0, que lo tienen ahí en su cuaderno, F0, y eso es igual a F0 es igual entonces teníamos, 1 sobre 2 pi la frecuencia. ¿sí? O sea, no, esto es 1 dividido por 2pi, pi, no es la frecuencia, sino que es 1, Ah, sí, toda la razón. Lo agregué de por sí, 2 es 1 partido la por, raíz de LC. claro, la raíz de L por C, ¿no es cierto? Entonces yo escribí aquí, es que me perdí del, ahí sí, ahí está, pi y por la raíz de L por C. Ese es entonces, tiene que ver aquí. Esa es la frecuencia de resonancia, ¿no es cierto? Entonces, en el ejercicio número 3, podemos calcular la frecuencia de resonancia, porque fíjense que aquí me dan el L, 0,5, y me dan el C, 10 micros. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de resonancia? Veamos, calculemos al tiro cuánto sería la frecuencia de resonancia. Entonces me dicen, y para eso vamos a usar la calculadora, me dicen que el ejercicio 3 tiene una bobina de 0,5, o sea, tenemos aquí 1, aquí necesitamos un número complejo, pero no importa, 1 dividido por, voy a poner entre paréntesis para que no vea, 2pi por la raíz cuadrada de
L, que es 0.5, por C, que era de 10 micros. 10 por 10 elevado a menos 6. Cerramos el primer paréntesis, cerramos el segundo paréntesis. Entonces 71,1763 ciclos, ahí está la frecuencia de resonancia. Sí, disculpe, profe, es que la calculadora me equivocaba en colocar el paréntesis. Me mandaba a error a cada rato. Ah, ya. ¿Estás usando esta calculadora del computador o no? No, en esta ocasión no utilicé a mano. Ah, ya. No era necesario. Sí, claro. Ya, según mi cálculo, 71. Veamos si es cierto. 71, podemos dejar anotado por aquí. 71, Sí, también lo mismo. 1763. Comprobemos. ¿Cómo podemos comprobar que esa es la frecuencia de resonancia? ¿Qué ocurre en la frecuencia de resonancia? Lo que ocurre ahí es que el XL es igual al XC. Eso es lo que ocurre. Entonces, vamos a calcular XL. XL, entonces, 2 por, y vamos a ocupar el número. Lo voy a escribir de nuevo para no ocupar el mismo número. 2.1763, voy a tener una pequeña diferencia. Por pi, 2pi por f, ya tengo la frecuencia, y por los puntos 5, ¿no es cierto? Me da 223,60. 223,6069 ohm. Y eso sería entonces el XL. Veamos si ese es el XC. Entonces el XC va a ser 1 dividido por 2 pi por la frecuencia de resonancia que dijimos que era 71.1763 y por el C que era de 10 micros. Y por 10 por 10, 6. Debiese darme 223,6067. 223,6069, bueno, no es la nada misma la diferencia. O sea, claramente se cumple la resonancia porque XL y el XC son iguales. Entonces, si son iguales, en este ejercicio de aquí, la impedancia va a ser de 20, porque el XL y el XC se anularon. Y al ser la impedancia de 20 y tener una fuerza, un voltaje de 220, entonces la corriente va a ser la máxima. 220 dividido por 20, eso va a ser la máxima corriente, 11 amperes. Y claro, de 1,3 que estaban circulando cuando la frecuencia era de 50 ciclos, no, si bien digo de 50 ciclos, si llega a resonancia a los 71 Hz, 71 ciclos, la corriente va a aumentar hasta los 11 amperes. Esa sería la máxima corriente. Y con 11 amperes, el XL y el XC, o sea, perdón, el voltaje de la bobina y el voltaje del condensador van a crecer bastante. Porque además van a cambiar, porque estos 318 ya no son los 318, sino que van a ser los 223. Entonces van a ser 11 por 223,60, 61, por ejemplo. O sea, vamos a tener 2460 volts, 2459,7 volts. Imagínense, si de 157 o 318 que podían soportar o por lo menos tener en los valores que hemos calculado antes, en resonancia va a subir a 2400, 2 kilovolts, un tremendo voltaje. Capaz que a esas alturas ya no exista ni bobina ni condensador. Por eso es que es muy peligroso que un circuito eléctrico, no electrónico, un circuito eléctrico esté en resonancia. Esos valores de voltaje son muy, muy grandes. Ahí aprovechamos otro dato más.
Dudas, consultas, comentarios, tal vez un poquitito desordenado, Pero se entendió todo. Por sí, lo menos por mi parte nos lo entendí paseamos todo. casi por todo. Sí. Se Bueno, fue bien. era la idea. ¿Alguna consulta? Se cumplió el objetivo. Se No, cumplió no la- tengo yo, profe. Perfecto. Entonces yo voy a subirles esta guía de ejercicios, se la voy a enviar al correo. Vale, em, profe. De y ahí acuerdo. tienen para terminar de hacerla. Bien, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Es suficiente entretención por hoy. Y para los que no estuvieron, les dejamos la grabación entonces. Está ahí. Ya. Bien, Vale, jóvenes, profe. nos vemos. Cuídense harto. Que estén muy Esté muy bien. bien. Ustedes también. Buena Cuídense. Que semana.